Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Plata o plomo. Han sido frases que han quedado inmortalizadas en varias películas y series. O yo le mato a usted el papá, la mamá, los tíos, a su esposa María, hasta su abuelita. Y si su abuelita ya está muerta, yo se la desentierro y se la vuelvo a matar. Y es que a más de 30 años de su muerte, Pablo Escobar sigue siendo un ícono y su historia una leyenda, la que para algunos es digna de culto y veneración. Siempre he asegurado que mi dinero no tiene vínculos con el narcotráfico. Para mí, el Robin Hood colombiano es Pablo Escobar. Le quitaba a los ricos para darnos a nosotros los pobres. Nosotros le tenemos un altar a Pablo Escobar, especialmente porque creemos en él como un hombre muy bueno. Y los hombres buenos van para el cielo. Una historia de violencia, sangre, dinero y drogas que hoy uno de sus principales protagonistas exige no ensalzar más. Aparece mi historia y nunca nadie se sentó 5 minutos a preguntarme cómo era mi historia. Pude haber sido ese Pablo Escobar 2.0. De haberlo hecho, no estaría aquí con ustedes, estaría muerto. Él es Juan Pablo Escobar, hijo del histórico líder del cartel de Medellín. Llegó a Chile y conversó en exclusiva con Mega Noticias. El que alguna vez quiso vengar la muerte de su padre y vivió en carne propia los horrores de la guerra del narcotráfico, hoy dice ser un hombre de paz y viaja dictando conferencias por el mundo para que adultos y sobre todo jóvenes no entren en el crimen organizado y la narcocultura. Que muchos dicen, no, es que tu papá fue un hombre muy exitoso. No, no fue exitoso, no tuvo libertad, no tuvo tranquilidad, no tuvo paz. Eso no fue lo que hizo Al Capone, pues. Al Capone nunca tuvo tanto billete, Pablo. Genera rating la maldad, genera rating el poder, genera rating las chicas bonitas, los yates, el lujo, las excentricidades. ¿Y eso había también? Porque tu padre tuvo zoológico. Eso duró 30 segundos, comparado con los 40 años de vida de mi padre. Algo que algunos discrepan. Elizabeth Mora fue una de las periodistas colombianas que visitó la hacienda Nápoles y conoció cara a cara los lujos del capo de la droga. Según la revista Forbes, Escobar llegó a tener una fortuna de $8.000 millones y su casa era una expresión de eso. Era una copia de cada sitio que a él le había gustado en el mundo. Entonces la entrada era la copia de la Catedral de Sevilla, las ventanas eran copia de la Capilla Sixtina, el comedor era el comedor de Catalina la Grande de Rusia. Mientras que los famosos hipopótamos que tenía Escobar en su zoológico siguen haciendo noticia hasta hoy, y es que de los 4 que llevó en los años 80, pasaron a multiplicarse a más de 170 de estos animales durante décadas. Varios escaparon a las calles, desatando un caos. Por eso hoy el gobierno de Colombia decidió enviar algunos a India y México, mientras otros están teniendo que ser esterilizados o sacrificados. La importancia de hacer manejo de esta especie es por sus impactos y la necesidad de que esta especie no se expanda más en el país. ¿Alguna vez te ha llamado la atención poder recuperar lo que fue parte de ese patrimonio? No me interesa en absoluto. Estoy feliz de no tener nada de mi padre. Y eso me hace un hombre libre. Me decía anteriormente que muchas personas te presionaron para haber sido un Pablo Escobar II. ¿Algún momento lo pensaste? No. ¿Te hubiese gustado hacerlo cuando estabas metido en toda esa área? Me di cuenta que no había ningún sentido, que no iba a recuperarlo a él. Iba a crear un caos y una destrucción sin sentido. Una de las historias más desconocidas es que Pablo Escobar incluso pensó en secuestrar nada menos que a la estrella estadounidense Michael Jackson, y lo iba a hacer en un cumpleaños de su hijo Juan Pablo para pedir recompensa y ganar dinero con el rey del pop. Pero mi padre, que tenía esa mente siempre preparada para la criminalidad, en vez de pensar en pagarle para un concierto, dijo, ok, le pago para el concierto, pero cuando venga le pago, me tiene que pagar él a mí para que yo lo suelte, ¿no? ¿Y eso al final por qué no ocurrió? Por la gracia de Dios nos quitaron la finca donde iba a suceder eso y... pero se había negociado ya con la finca. No, pero pues eso iba a suceder porque mi papá tenía todo el dinero para hacerlo. Y yo
pongo estas cifras y comparo en los tiempos de Pablo Escobar, los mafiosos de hoy son 5 veces más poderosos que Pablo Escobar y la mayoría no son colombianos. Si bien Colombia llegó a ser uno de los bastiones de los carteles de la droga y el narcotráfico, hoy son otras bandas las que más atemorizan al continente, como las maras salvadoreñas, el Tren de Aragua de Venezuela, las mafias ecuatorianas y los poderosos carteles mexicanos, los que incluso actúan en conjunto traspasando fronteras para exportar su droga y delitos y conquistar territorios. Y tienen la capacidad de comprar misiles, tanques, si quieren, fusiles, obviamente. Mira, hace muchos años dije que si los narcos de hoy se compararan con mi padre, mi papá podría parecer un niño en pañales. Y los medios ahí mismo salieron a decir, claro, está queriendo decir que está exculpando a su papá, le está quitando responsabilidades. No, muchachos, no están entendiendo el problema en el que estamos. La seguridad se ha vuelto uno de los grandes temas en América y donde la popular y controvertida figura de Nayib Bukele se ha convertido en un emblema, sobre todo con su impactante guerra contra las pandillas y la mega cárcel. ¿Qué opina el hijo de Pablo Escobar del líder salvadoreño? Yo conocí El Salvador antes y después de Bukele y debo decir que es sorprendente el cambio positivo que ha tenido El Salvador en materia de seguridad y de alguna manera liberó a sus ciudadanos de estar siendo rehenes de los delincuentes. O sea, ¿tú crees que esa debería ser la fórmula para... No estoy diciendo que creo que esa debería ser la fórmula. Creo que cuando hay voluntad de terminar con la criminalidad, se puede terminar con la criminalidad. Colombia lleva años intentando borrar los estigmas y heridas que dejaron Pablo Escobar y sus secuaces, como demoler su edificio Mónaco, cerrar sus museos y seguir ayudando a las víctimas. La ideología principal de nuestro movimiento es civismo, nacionalismo, programas sociales, ecológicos y deportivos. ¿Alguna vez tú sentiste miedo de tu padre y de los enemigos de tu padre? De mi padre nunca, de los enemigos de él sí, por supuesto. Sin embargo, en algunas zonas de Medellín se sigue rindiendo culto. Uno de los hombres que continuó el sangriento legado fue su más temido sicario, John Jairo Velázquez, alias El Popeye, quien murió hace muy poco. Pablo Escobar Gaviria era un asesino, un terrorista, un narcotraficante, un secuestrador y un extorsionista, pero era mi amigo. La guerra fue brutal. La guerra del cartel de Medellín fue contra el cartel de Cali, fue contra el Estado, contra los norteamericanos, una guerra interna contra los paramilitares. ¿Qué quiere decirle a los colombianos, Fabio? Y hace pocos meses fueron liberados dos de sus socios más cercanos. Fabio Ochoa, cofundador del cartel de Medellín, que estuvo 25 años detenido en Estados Unidos, y Carlos Leder, que pasó 33 años tras las rejas en la nación norteamericana. Ambos retornaron ahora a Colombia. Solo una declaración, don Carlos. ¿Cómo se siente en este momento? ¿Ya mejor? ¡Viva Colombia! Por este caso no soy culpable, me lo montaron. Me lo montaron. Yo en el pasado me sometí a la justicia y confesé mis delitos. Bueno, Juan Pablo, tú decidiste cambiarte tu nombre. Hoy día te llamas Sebastián Marroquín. Así es. ¿Por qué lo hiciste? Porque no había opciones para nosotros. Cuando queríamos comprar pasajes para salir, me decían, a ti no te vendemos pasajes. Pero por eso, ¿era también como renegar a lo que fue tu padre? Para nada. ¿Sí? Cambiar la identidad para salvar tu vida no significa que estás renegando de tu papá en absoluto. Una historia que Juan Pablo Escobar no quiere borrar, pero sí busca darle un giro en 180 grados, sobre todo para que más jóvenes no deseen ser como su padre. Y por eso en Chile quiso impregnar también esa semilla, participando del Congreso de la Fundación Lo que Verdad Importa, donde se reunió con más de 2.000 estudiantes de nuestro país. Un mensaje de paz, reconciliación e incluso de perdón por el sangriento legado de su papá, el llamado patrón del mal. Si pudiese retroceder finalmente, volver a aquella época cuando tu padre estaba vivo, ¿qué le dirías? ¿Qué le aconsejarías tú estando ahí al lado de él?
Todo lo que tenía para aconsejarle y decirle se lo dije en vida. 1000 veces le dije: no mates a más personas, no secuestres, no pongas más bombas, no le hagas más daño a la sociedad, deja de crear este caos. Nunca me escuchó y ahí están los resultados, está muerto. Perfecto. Juan Pablo Escobar, placer. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Mega Media Noticias. Muchas gracias. Que esté muy bien. Gracias.